La casa amarilla, una historia sobre el amor que permanece. Mi nombre es Elena, tengo 52 años, y durante los últimos 3 he vivido sola en una casa pequeña en la calle de los Jacarandás. No es una calle famosa ni particularmente bonita, pero tiene esa tranquilidad que solo encuentras en los barrios donde las personas se conocen por el nombre y aún se saludan cuando se cruzan en la banqueta. Fue aquí donde conocí a don Alberto y doña Carmen. Ellos vivían en la casa amarilla de al lado, una construcción sencilla de los años 70 con un jardincito al frente y una bugambilia que trepaba por la pared lateral como si quisiera abrazar toda la estructura. Cuando me mudé, ellos ya llevaban ahí más de 40 años, y tenían esa manera calmada de moverse que solo desarrollan las personas que encontraron su lugar en el mundo. Don Alberto era un hombre delgado, de cabello completamente blanco, que todas las tardes se sentaba en una silla de plástico en el patio trasero para leer el periódico. Tenía la costumbre de doblar cada página con precisión antes de pasar a la siguiente, como si cada noticia mereciera su momento completo de atención. Doña Carmen era pequeñita, siempre vestida con blusas floridas y un delantal que parecía ser parte permanente de su uniforme. Todas las mañanas, sin falta, barría la banqueta frente a su casa a las 7 en punto. El sonido de la escoba contra el cemento se volvió mi despertador natural, más confiable que cualquier reloj. Durante los primeros meses, nuestras interacciones se limitaron a saludos cordiales y sonrisas por encima de la cerca que separaba nuestros patios, pero poco a poco, como suele pasar entre vecinos que se respetan, comenzamos a intercambiar pequeñas cortesías. Doña Carmen me traía tamales en días especiales. Don Alberto me prestaba herramientas cuando necesitaba arreglar algo en casa. Yo les ayudaba a cargar las bolsas del mandado cuando los veía regresar del mercado. Era una vecindad tranquila, de esas que ya casi no existen. Pero hace 3 meses, todo cambió. La ambulancia llegó un martes por la mañana. La ambulancia salió despacio, sin sirena. Ese tipo de silencio que aprendes a reconocer cuando ya has vivido lo suficiente, el silencio que carga finales, no urgencias. Me quedé en la ventana, con la taza de café enfriándose en mis manos, viendo a Esperanza bajar de un carro poco después. Caminaba como quien carga el mundo en los hombros, y aún de lejos, podía sentir el peso de su dolor. En los días que siguieron, la casa se llenó de movimiento. Llegaban y se iban parientes, se estacionaban carros enfrente, voces bajas conversaban en el portal. Yo quería ofrecer ayuda, pero no sabía cómo. La muerte tiene esa manera de crear una burbuja alrededor de las personas, y quien está afuera nunca sabe si debe entrar o esperar ser invitado. Fue Esperanza quien vino hasta mí, 3 días después del funeral. Doña Elena, me dijo, parada en mi portón con los ojos rojos pero secos. Mi mamá siempre hablaba de usted, decía que era una buena vecina. Descubrí entonces que don Alberto había partido primero, de forma súbita, durante la madrugada. Doña Carmen lo siguió 2 días después, como si no pudiera imaginar un mundo sin él. 48 años juntos, me contó Esperanza, aceptando el té que le ofrecí. Papá siempre decía que cuando llegara su hora, mamá no se quedaría mucho tiempo sola. Yo pensaba que era plática de viejo enamorado. Se rió, pero era una risa que dolía escuchar. Ahora necesito decidir qué hacer con la casa. No puedo venderla todavía, ¿sabe? Parece que sería borrarlos para siempre. Le ofrecí cualquier ayuda que necesitara. Esperanza agradeció y dijo que regresaría el fin de semana para empezar a organizar las cosas. Pero cuando llegó el fin de semana, pasó algo extraño. En la mañana del sábado, desperté con el ruido familiar de la escoba en la banqueta. Por un momento, aún medio dormida, pensé que todo había sido un mal sueño. Pero cuando miré por la ventana, la banqueta estaba siendo barrida por Esperanza. Usaba el mismo delantal de su mamá y hacía los mismos movimientos precisos, como si hubiera practicado esa danza toda la vida. A las 8, regó las plantas. A las 12:30,
vi a través de la ventana de su cocina que la mesa estaba puesta, 3 platos, como siempre. Esperanza se quedó hasta el domingo por la noche, y durante todo ese tiempo, mantuvo la rutina exacta de sus papás. Cuando se fue, pensé que había sido solo una forma de despedirse, de honrar su memoria, pero el lunes por la mañana, la banqueta estaba limpia otra vez. Durante la primera semana, traté de encontrar explicaciones lógicas. Tal vez Esperanza había contratado a alguien para cuidar la casa, tal vez venía más temprano por la mañana y yo no la veía llegar, pero siempre he sido una persona de sueño ligero, y mi ventana daba directo a la calle. No había manera de que alguien barriera esa banqueta sin que yo lo escuchara. En la segunda semana, empecé a poner más atención. Me levantaba a las 6 de la mañana y me quedaba en la ventana, observando. La casa permanecía en silencio, con las cortinas cerradas, exactamente como Esperanza la había dejado, pero a las 7 en punto, escuchaba el sonido de la escoba. No veía a nadie, solo escuchaba, y la banqueta quedaba impecable. Las plantas seguían lozanas, regadas siempre a la misma hora. Cuando pasaba frente al portón, lograba ver a través de la ventana de la cocina que la mesa estaba puesta, 3 platos, 3 vasos, 3 juegos de cubiertos, como si la familia aún fuera a reunirse para la comida. Empecé a cuestionar mi propia cordura. A los 52 años, después de todo lo que había pasado, ¿sería posible que estuviera perdiendo el juicio? Pensé en buscar un médico. Pero, ¿cómo explicar, doctor? ¿Mi vecina muerta sigue limpiando la casa? Fue entonces cuando conocí a doña Remedios. Apareció una tarde de jueves, una señora pequeña y enérgica que vivía 3 casas más abajo. Vino a traerme un pastel de elote y terminó quedándose para el café. Usted también se está dando cuenta, ¿verdad?, me dijo de repente, en medio de una conversación sobre el clima. Mi corazón se disparó, dándome cuenta de que la casa de los Herrera sigue siendo cuidada. Sentí un alivio extraño al descubrir que no estaba sola en esa percepción. Doña Remedios me contó que otros vecinos también lo habían notado, pero nadie comentaba abiertamente. Era como si todos hubieran hecho un acuerdo silencioso de no hablar del asunto. Vivo en esta calle desde hace 30 años, me dijo, moviendo el azúcar en el café con movimientos lentos. He visto muchas cosas que no tienen explicación fácil, pero esta es diferente. ¿Diferente cómo? Me miró con esos ojos pequeños y listos. No parece aparición, Elena, parece amor. Esa noche, no pude dormir. Me quedé pensando en las palabras de doña Remedios, tratando de entender la diferencia entre una cosa y otra. ¿Cómo podría el amor seguir cuidando una casa cuando las personas que lo crearon ya no estaban ahí? Fue durante esa noche de insomnio que escuché algo que lo cambió todo. Eran casi las 2 de la mañana cuando escuché el sonido de una silla siendo arrastrada en el patio de los Herrera. El ruido de la silla me hizo levantar de la cama con el corazón latiendo fuerte. Caminé hasta la ventana de mi cuarto, que daba al patio de los Herrera, y me quedé ahí parada, casi sin respirar. La luna estaba llena esa noche, iluminando el patio como un reflector suave. Podía ver la mesa de fierro donde don Alberto y doña Carmen acostumbraban tomar el café de la tarde. 2 sillas estaban en sus posiciones normales, pero una tercera, la silla que se guardaba en el rincón y solo se traía cuando Esperanza los visitaba, estaba ahora junto a la mesa. No había nadie en el patio. Me quedé ahí por casi una hora, observando, esperando ver algún movimiento, alguna explicación, pero todo permaneció inmóvil, excepto por las hojas del mango que se mecían con la brisa nocturna. En la mañana siguiente, cuando la rutina de limpieza comenzó de nuevo, la silla extra había regresado a su lugar en el rincón. Empecé a anotar todo en un cuaderno viejo que encontré en un cajón: horarios, sonidos, pequeños detalles que tal vez formaran un patrón. Descubrí que la casa tenía sus propios ritmos, como si siguiera una partitura invisible escrita por años de hábitos y amor. Los martes y jueves, escuchaba el sonido de la lavadora. Los sábados,
el ruido suave de alguien barriendo dentro de la casa, y siempre, siempre, el tintineo delicado de loza siendo acomodada a la hora de la comida. 2 semanas después, Esperanza regresó, la sexta llegara al final de la tarde del viernes, cargando una maleta pequeña y una expresión cansada. Pensé en ir a hablar con ella, contarle lo que estaba pasando, pero algo me detuvo. ¿Cómo explicar lo inexplicable sin sonar como una vieja loca? El sábado por la mañana, observé a Esperanza descubrir que la casa estaba impecable. Salió a la banqueta y se quedó ahí parada, mirando alrededor con una expresión que no podía descifrar. Después entró corriendo, y por algunos minutos escuché el ruido de ella moviéndose por la casa, abriendo armarios, verificando cuartos. Cuando salió otra vez, estaba llorando, pero no era un llanto de miedo, era algo diferente, más profundo. Se sentó en los escalones del portal y lloró como quien finalmente entiende algo que había estado tratando de comprender desde hacía mucho tiempo. Esa tarde, vino a mi casa. Doña Elena, me dijo, con los ojos aún hinchados pero con una serenidad nueva en el rostro. ¿Puedo hacerle una pregunta extraña? La invité a pasar. Preparé un té, y esperé. ¿Usted ha notado algo en la casa de mis papás? Era la pregunta que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Miré a esa mujer de 40 años, que había perdido a sus papás en pocos días, y tomé una decisión. Le conté todo. Esperanza me escuchó en silencio, sin interrumpir, sin demostrar sorpresa o incredulidad. Cuando terminé de contar, se quedó algunos minutos mirando la taza de té en sus manos, como si estuviera organizando pensamientos que desde hacía mucho tiempo necesitaban ser puestos en orden. Yo sabía, dijo finalmente, desde pequeña, yo sabía que esa casa tenía algo especial. Entonces me contó sobre su niñez, como a veces despertaba de madrugada y escuchaba a sus papás conversando bajito en la cocina, pero cuando bajaba a ver, estaban durmiendo. Como ciertas mañanas se encontraba la mesa del desayuno puesta antes de que cualquiera de la familia despertara. Mamá siempre decía que la casa nos cuidaba a nosotros, y no al revés. Yo pensaba que era solo manera de hablar, ¿sabe? Pero ahora, hizo una pausa, pasándose la mano por el cabello. Cuando llegué ayer y sexta todo arreglado, todo en su lugar correcto, hasta las plantas regadas. Supe que ellos siguen aquí, de alguna manera. Le pregunté si eso la asustaba. No, respondió sin dudar. Me tranquiliza. Durante estas semanas, me había estado sintiendo culpable por no poder vender la casa, por no poder seguir adelante, pero ahora entiendo que tal vez aún no es tiempo. Esa noche, Esperanza me pidió un favor extraño. Quería que cenara con ella en la casa de sus papás. No quiero estar sola cuando ponga la mesa para 3, me explicó, y creo que a ellos les gustaría conocer mejor a la vecina que también los ha estado cuidando. Acepté, aunque sentía un frío en el estómago. A las 7 de la noche, crucé el pequeño portón que separaba nuestras casas. Esperanza había preparado una cena sencilla: arroz, frijoles, pollo asado, exactamente como doña Carmen lo hacía. La mesa estaba puesta para 3 personas. Nos sentamos en los lugares de siempre de don Alberto y doña Carmen. La tercera silla, la de Esperanza, se quedó vacía. Es extraño, dijo, sirviendo la comida, pero no me siento sola aquí. Es como si ellos estuvieran solo, invisibles. Comimos en silencio por algunos minutos. La casa estaba quieta, pero era un silencio acogedor, como el de una biblioteca o de una iglesia vacía. De repente, Esperanza dejó de comer y miró hacia la silla vacía. Gracias, dijo en voz baja, por seguir cuidando nuestro hogar. Fue entonces que pasó algo que me hizo entender que hay misterios en este mundo que no necesitan ser explicados, solo aceptados. Una brisa suave pasó por la casa, aun con todas las ventanas cerradas, y por un instante, solo un instante, habría jurado que sentí el perfume de jazmín que doña Carmen siempre usaba. Después de esa noche,
Mi relación con la casa de los Herrera cambió completamente. Ya no era algo que observaba de lejos con curiosidad o aprensión. Me había vuelto parte de ese misterio, una guardiana silenciosa de algo que no comprendía totalmente, pero que respetaba profundamente. Esperanza empezó a venir todos los fines de semana, no para limpiar o arreglar la casa, seguía cuidándose sola durante la semana, sino para simplemente estar ahí. Traía libros, a veces cocinaba, otras veces solo se sentaba en el portal como su papá acostumbraba a hacer. Estoy aprendiendo a platicar con ellos de una manera nueva, me dijo una de esas tardes. No necesito escuchar las respuestas para saber que me están oyendo. Durante la semana, yo había asumido el papel de observadora oficial. Verificaba que todo estuviera bien, que algún vecino curioso no estuviera molestando la paz de la casa. Doña Remedios a veces venía a tomar café conmigo, y platicábamos sobre los pequeños milagros cotidianos que presenciábamos. ¿Sabe qué pienso?, me dijo una de esas tardes. Pienso que algunas personas aman tanto un lugar que dejan un pedacito de su alma ahí, y ese pedacito sigue haciendo lo que siempre hizo, cuidar. Tenía sentido. Don Alberto y doña Carmen habían transformado esa casa en un hogar durante casi 50 años. Cada rincón guardaba recuerdos. Cada objeto tenía una historia. Tal vez el amor realmente podía dejar marcas invisibles, ecos de cariño que seguían resonando aún después de que las voces se callaran. Pero 3 meses después, algo cambió. Esperanza llegó un viernes diferente, más decidida, con una energía que no veía en ella desde antes de la muerte de sus papás. Trajo cajas, papel de regalo, y una determinación que me dejó preocupada. Ya llegó la hora, me dijo cuando le pregunté qué estaba pasando. Ellos me dieron tiempo para despedirme, para entender que el amor no se acaba cuando las personas se van, pero ahora necesito seguir adelante, y ellos también. Esa noche, hizo algo que me partió el corazón y al mismo tiempo me llenó de una extraña paz. Puso la mesa por última vez para 3 personas, pero esta vez, habló sobre la nostalgia, sobre los planes que tenía para el futuro, sobre cómo cargaría para siempre las lecciones que ellos le habían enseñado. Habló sobre la casa nueva que había comprado en otra ciudad, sobre el trabajo nuevo, sobre la vida que estaba empezando de nuevo. Ustedes me enseñaron que un hogar no es un lugar, dijo, mirando hacia las sillas vacías. Es el amor que ponemos en las cosas, y yo voy a llevar ese amor conmigo a donde vaya. En la mañana siguiente, por primera vez en meses, la banqueta no fue barrida. La casa se quedó en silencio por 3 días. Un silencio diferente al que había conocido antes, no el silencio lleno de presencia, sino el silencio vacío, como el de un teatro después de que el último actor sale de escena. Esperanza pasó esos días arreglando las últimas cosas, empacando recuerdos, decidiendo qué llevarse y qué dejar. La ayudé cuando me pidió, cargando cajas, sosteniendo objetos mientras ella decidía sus destinos. No es fácil, me confesó la tarde del domingo, sentada en el piso de la sala rodeada por décadas de vida empacada, pero siento que es lo correcto. Ellos me dieron tiempo para entender que partir no es abandonar. El lunes por la mañana, puso un letrero de "Se vende" en el portón. Yo estaba en mi ventana cuando eso pasó, y confieso que sentí un apretón en el pecho. Era como ver el final de un libro que no quieres que termine, aún sabiendo que todas las historias necesitan un punto final. Pero entonces algo me llamó la atención. Esperanza no puso el letrero y se fue. Se quedó ahí parada, mirando hacia la casa, como si estuviera esperando algún tipo de señal. Y después de algunos minutos, lo vi. Una de las cortinas de la ventana de la sala se movió ligeramente, como si alguien se estuviera despidiendo. Esperanza sonrió, la primera sonrisa verdadera que veía en ella desde la muerte de sus papás, y saludó de vuelta con la mano. Gracias, dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto para que yo escuchara desde mi ventana. Por todo, la casa se vendió en 2 semanas a una familia joven con 2 niños pequeños. El esposo era maestro,
La esposa trabajaba en una florería. Se enamoraron de la casa el primer día que la visitaron. Tiene una energía tan buena aquí, comentó la mujer con esperanza durante la visita. Los niños se sintieron como en casa inmediatamente. Esperanza me contó esto con los ojos brillando. Van a ser felices aquí. Lo siento, el día de la mudanza, ayudé a Esperanza a cargar las últimas cajas al carro. Cuando todo estaba listo, me dio un abrazo largo y apretado. Gracias por haber cuidado de ellos conmigo, me susurró al oído. Gracias por no haber pensado que estaba loca. No lo estabas, le respondí, y ellos lo saben. Después de que Esperanza se fue, me quedé en mi portal observando la casa vacía. Al final de la tarde, la familia nueva llegó con el camión de mudanza. Los niños corrieron por el patio, llenando el espacio con risas y gritos de alegría. Esa noche, por primera vez en meses, no presté atención a los sonidos que venían de la casa de al lado. Era hora de dejar que una nueva historia comenzara. Pero antes de dormir, miré por la ventana una última vez. La casa estaba iluminada, llena de vida nueva, llena de futuro, y supe, con una certeza que no sé explicar, que don Alberto y doña Carmen también estaban sonriendo. Los primeros meses con la familia Morales fueron como ver la casa despertar de un largo sueño. Sofía, la mamá, tenía el mismo cuidado con las plantas que doña Carmen demostraba, pero con su propia manera. Miguel, el papá, instaló una hamaca en el patio donde leía en las tardes de domingo, creando una nueva versión de la tradición de don Alberto. Los niños Lucía de 7 años y Tomás de 5 transformaron cada rincón en área de juegos. El patio que antes era silencioso ahora resonaba con travesuras, el sonido de bicicletas y las inevitables discusiones entre hermanos. Me volví la vecina que buscaban cuando necesitaban azúcar prestada o cuando los niños perdían la pelota en mi patio. Sofía tenía una risa contagiosa y una curiosidad genuina sobre las personas. En pocas semanas, ya conocía a toda la vecindad. Doña Elena, me dijo una tarde, mientras tomábamos café en mi portal, los vecinos me contaron que los dueños anteriores eran muy queridos. Debe haber sido difícil para usted verlos partir. Le conté sobre don Alberto y doña Carmen, sobre cómo eran cuidadosos con la casa, sobre el amor que se tenían. No mencioné el resto. Algunos misterios son demasiado pesados para cargar sola, pero demasiado íntimos para compartir con quien no los vivió. La casa tiene una energía especial, concordó Sofía. Desde el primer día, sentimos que éramos bienvenidos aquí, como si la casa nos estuviera abrazando. 3 meses después de la mudanza, pasó algo que me hizo sonreír de una manera que no esperaba. Era una tarde de sábado, y yo estaba regando mis plantas cuando escuché a Lucía platicando sola en el patio. Pensé que estaba jugando a las muñecas, pero cuando puse atención, me di cuenta de que estaba sentada debajo del mango, hablando con alguien que yo no podía ver. Mi abuelita también hacía pastel de chocolate, decía, pero el suyo debe estar más sabroso porque mi mamá dijo que usted cuidó esta casa por mucho tiempo. Mi corazón se calentó. De alguna manera, los niños habían encontrado una conexión con los antiguos moradores de la casa, no de la forma misteriosa y melancólica que yo había experimentado, sino con la naturalidad con que los niños aceptan la magia del mundo. Esa noche, cuando Sofía vino a buscar a Lucía para la cena, le pregunté casualmente sobre la plática debajo del árbol. Sí, se rió Sofía, dice que tiene una amiga invisible que vivía aquí antes, una señora muy gentil que enseña recetas de pastel. Tomás jura que tiene un amigo invisible también, un señor que sabe mucho de plantas. Sofía movió la cabeza con el cariño tolerante de una mamá acostumbrada a la imaginación de los hijos. Niños, ¿verdad? Convierten cualquier lugar en un mundo de fantasía. Pero yo sabía que no era fantasía, era continuidad. Don Alberto y doña Carmen habían encontrado una nueva forma de cuidar la casa que tanto amaron a través de los ojos inocentes de 2 niños que no cuestionaban la presencia del amor, solo la aceptaban. Esa noche,
Por primera vez desde la muerte de mis vecinos, dormí con una sonrisa en el rostro. Un año pasó desde que la familia Morales se mudó, y yo me había acostumbrado a la nueva dinámica de la calle de los Jacarandás. La casa amarilla siempre estaba llena de vida, de risas, de pequeños dramas cotidianos que hacen que una familia sea una familia. Pero fue una tarde de jueves que todo cobró un sentido que no esperaba. Sofía apareció en mi puerta con una expresión preocupada y una carta en las manos. Doña Elena, disculpe molestar, pero llegó esto hoy en el correo. Está dirigida a los antiguos moradores, y no sé qué hacer. La carta era de Esperanza. En el sobre, había escrito, para quien cuida la casa de mis papás ahora. Sofía me pidió que la abriera, ya que yo conocía a la familia anterior. Adentro, había una carta manuscrita y una pequeña foto. Para los nuevos guardianes de la Casa Amarilla, espero que esta carta llegue hasta ustedes. Mi nombre es Esperanza Herrera, y mis papás, Alberto y Carmen, vivieron en esta casa por casi 50 años antes de partir el año pasado. Les escribo porque quería que supieran que están cuidando un lugar muy especial. Cada rincón de esa casa fue construido con amor. Cada planta fue regada con cariño. Cada comida fue preparada pensando en crear un hogar verdadero. Sé que puede parecer extraño recibir una carta de una desconocida, pero siento que ustedes merecen saber la historia del lugar donde están construyendo sus propios recuerdos. La foto que envío fue tomada en la última Navidad que pasamos todos juntos. Pueden verla en la pared de la sala, si quieren. Mis papás se pusieron muy contentos sabiendo que una familia con niños vendría a vivir ahí. Cuiden bien el mango del patio, da las frutas más dulces de la calle, y si a veces sienten que la casa los está abrazando, no se asusten, es solo el amor que todavía vive en las paredes. Con cariño y gratitud, Esperanza. Sofía terminó de leer con lágrimas en los ojos. ¡Qué cosa tan linda!, murmuró. Ahora entiendo por qué los niños siempre dicen que se sienten protegidos aquí. Esa noche, Sofía me invitó a cenar con la familia. Quería que contara más historias sobre don Alberto y doña Carmen. Quería que los niños supieran sobre las personas que habían amado esa casa antes que ellos. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma mesa donde tantas comidas habían sido compartidas, y les conté sobre la rutina cariñosa de la pareja, sobre cómo cuidaban cada detalle, sobre el amor que se transparentaba en cada gesto. Lucía escuchó todo con atención y después dijo algo que me emocionó profundamente. Entonces por eso la señora del pastel siempre sonríe cuando le digo gracias. Tomás estuvo de acuerdo, y el señor de las plantas se pone contento cuando ayudo a mi mamá a regar. Miguel y Sofía intercambiaron una mirada, y me di cuenta de que estaban empezando a entender que la imaginación de sus hijos tal vez era algo más profundo. Después de la cena, Sofía enmarcó la foto que Esperanza había enviado y la puso en la sala, junto a las fotos de su propia familia. Ahora todos somos parte de la historia de esta casa, dijo. Y en ese momento, mirando a esa familia reunida en la sala, a la foto de don Alberto y doña Carmen sonriendo desde la pared, a los niños que jugaban en el piso donde tantos otros pies habían caminado, entendí algo fundamental sobre el amor y sobre los hogares. 2 años pasaron desde esa noche especial en la casa de los Morales, y hoy, mientras escribo esta historia, puedo ver por mi ventana a Lucía enseñándole a Tomás a andar en bicicleta en el mismo patio donde don Alberto acostumbraba leer sus libros. La vida siguió su curso natural. Sofía plantó nuevos canteros de flores, Miguel construyó una casita en el árbol para los niños, y la Casa Amarilla siguió siendo lo que siempre fue, un hogar lleno de amor. Pero fue una mañana de domingo, casi 3 años después de la muerte de don Alberto y doña Carmen, que recibí una visita inesperada. Esperanza estaba en mi puerta, más grande, con algunos hilos grises en el cabello, pero con una sonrisa serena que no había visto antes. Doña Elena, me dijo, abrazándome como si fuéramos viejas amigas, vine a presentarle a alguien. A su lado estaba un hombre de unos 45 años,
con ojos gentiles y una sonrisa tímida. Este es Roberto, dijo. Y por la manera en que tomó su mano, entendí inmediatamente. Nos vamos a casar el mes que viene. Los invité a pasar, preparé café, y Esperanza me contó cómo había conocido a Roberto en el trabajo nuevo, cómo se habían descubierto poco a poco, cómo el amor había llegado despacito a su vida cuando menos lo esperaba. Quería que usted supiera primero, me dijo, porque fue aquí, en esta calle, que aprendí que es posible amar de nuevo sin olvidar a quien amamos antes. Roberto también era viudo, tenía una hija adolescente, y juntos estaban construyendo una familia nueva, mezclada, llena de historias diferentes que se entrelazaban para crear algo único. Queremos pasar nuestra luna de miel aquí en la ciudad, continuó Esperanza, y me gustaría presentarle Roberto a los nuevos moradores de la casa. Creo que a mis papás les gustaría conocerlo. Esa tarde, cruzamos el portón que yo había cruzado tantas veces. Sofía recibió a Esperanza con el cariño de quien finalmente conoce en persona a alguien que ya era parte de la familia a través de historias. Los niños se quedaron fascinados al descubrir que Esperanza era la hija de la señora del pastel y del señor de las plantas. Le mostraron todos los rincones de la casa, le contaron sobre los juegos en el patio, sobre cómo cuidaban el mango. Están muy orgullosos de ustedes, le dijo Esperanza a Sofía, mirando alrededor de la sala donde había crecido. La casa está más bonita que nunca. Cuando llegó la hora de irse, Esperanza hizo algo que me sorprendió. Se dirigió al rinconcito de la sala donde estaba la foto de sus papás y habló bajito, como si ellos pudieran oírla. Gracias por enseñarme que el amor no se acaba, solo se transforma. Gracias por cuidarme hasta que aprendí a volar sola. Y gracias por bendecir esta nueva familia que escogí. Después se volteó hacia todos nosotros y dijo: ahora puedo seguir en paz, sabiendo que el amor que ustedes plantaron aquí sigue creciendo. Esa noche, después de que Esperanza y Roberto se fueron, me quedé en mi portal pensando en todo lo que había presenciado en esos años. Y fue entonces que entendí la verdadera lección que don Alberto y doña Carmen me habían enseñado sin nunca decir una palabra. Hoy, 5 años después de que todo comenzara, estoy sentada en el mismo portal donde tantas veces observé la casa amarilla, pero ahora con una comprensión diferente de lo que realmente pasó ahí. La lección no estaba en el misterio de la casa que se cuidaba sola, no estaba en los sonidos inexplicables o en las presencias invisibles. La lección estaba en algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más profundo. Don Alberto y doña Carmen me enseñaron que el amor verdadero no es posesivo, no se aferra, no trata de impedir que la vida siga su curso. El amor verdadero cuida, protege, y cuando llega la hora, suelta. Ellos cuidaron la casa hasta que Esperanza estuvo lista para despedirse. Después, silenciosamente, pasaron la estafeta a una nueva familia, a nuevos recuerdos, a nuevos amores. No porque dejaron de amar, sino porque entendieron que amar también es saber cuándo partir. Esperanza me enseñó que es posible cargar el amor de los que se fueron sin cargar el peso de la nostalgia, que honrar la memoria de alguien no significa dejar de vivir, sino vivir de una manera que haría sonreír a esa persona. Y la familia Morales me mostró que los hogares verdaderos no son construidos solo por quien los habita en el presente, sino por todas las capas de amor que fueron depositadas ahí a lo largo del tiempo. Hoy, cuando veo a Lucía ahora de 10 años ayudando a Sofía a cocinar en la misma cocina donde doña Carmen preparaba sus comidas, cuando veo a Tomás leyendo debajo del mango como don Alberto hacía, entiendo que no hay fantasmas en esa casa, hay continuidad, hay la prueba de que el amor, cuando es verdadero, no muere con quien lo creó, se transforma, se adapta, encuentra nuevas formas de expresarse a través de nuevas personas, nuevos gestos, nuevos cuidados. La casa sigue limpia todos los días, pero ahora son las manos de Sofía las que la limpian. La mesa sigue siendo puesta con cariño,
pero ahora para una familia diferente. Las plantas siguen siendo regadas, pero ahora por Tomás, que aprendió de Miguel la misma paciencia que don Alberto tenía. Y yo aprendí que a veces somos llamados para ser testigos de pequeños milagros cotidianos. Que nuestra función no es siempre entender, sino observar, respetar, y cuando es necesario, ayudar al amor a encontrar su camino. A los 57 años, descubrí que empezar de nuevo no significa olvidar lo que vino antes. Significa honrar el pasado construyendo un futuro que haría que nuestros amores antiguos se sintieran orgullosos de nosotros. La casa amarilla sigue ahí, llena de vida, llena de risas, llena de amor, y yo sigo aquí al lado, ya no como una observadora solitaria, sino como parte de una comunidad invisible de personas que entendieron que cuidarnos unos a otros es la forma más pura de amor que existe, porque al final, lo que permanece no son las casas, no son los objetos, no son ni siquiera las personas. Lo que permanece es el amor que escogemos dejar en el mundo, y ese amor, ese sí, es eterno. Esta fue la historia que Elena me contó una tarde de domingo, sentada en el portal de su casa en la calle de los Jacarandás. Hoy, la casa amarilla sigue siendo un hogar feliz, y Elena sigue siendo la vecina que todos quisieran tener, porque algunas personas nacen para cuidar, y otras nacen para enseñar que cuidar es la forma más bonita de amar.